que, bueno, bueno, para poder y no seguir dilatando el tiempo, hoy vamos a hablar sobre la naturaleza de las contrataciones con el Estado. Para empezar, estimados amigos, hay que entender qué son o para qué sirven las contrataciones con el Estado. Sí, en primer lugar, debemos señalar que la contratación pública va a nacer y va a ser para que es el Sistema Nacional de Abastecimiento y de lo que son las contrataciones con el Estado que nacen de la misma. ¿Cómo estás, Carmen? ¿Cómo estás, Mariel? Marcos, ¿cómo están? Ay, bueno, hay muchos nombres conocidos. Sí, muy bien. Entonces le decía, bueno, eh, para poder empezar a hablar de contrataciones con el Estado, es primero y es necesario hablar primero de lo que es la gestión pública. Para poder empezar, podríamos decir como aquellos principios, incluso desde una perspectiva poética, como aquellos ideales que las conversaciones de la naturaleza de la gestión. ¿Sí? La gestión pública, a priori, estimados amigos, de carácter primero, en busca de gestión pública, Doctor, no tiene buena señal, no se le escucha. que es, que es primero necesariamente entender cuál es la naturaleza de la gestión pública. Ergo, tenemos que decir la gestión pública está en relación al cumplimiento de fines, objetivos, metas, principios, actuaciones que tiene el Estado en relación a la satisfacción del interés público. Las ideas a priori que muchas veces tenemos sobre lo que es gestión pública es la administración de recursos, cosa que no está mal. Sin embargo, es una definición bastante limitada de lo que es gestión pública o de lo que podríamos entender como lo que es gestión pública. Entonces, para poder empezar, debemos decir que gestión pública, primero, está en relación al cumplimiento de objetivos, funciones, fines, metas que tienen las entidades públicas en mérito a lo que se le ha delegado o en mérito a lo que ha determinado las políticas de Estado o las políticas de gobierno. O sea, no se olviden que las políticas de Estado, las políticas de gobierno, van a determinar los principios, los ideales, el fin que tiene la administración de ejercicio estatal. ¿Sí? Muy bien. Debemos señalar, por otra parte, dos, que hablar
de gestión pública, ¿sí? También es hablar, como bien lo decía hace unos minutos, sobre la correcta administración de los bienes, servicios u obras que tiene, ¿sí? Que tiene el Estado. Y no se olviden que estos bienes pueden ser bienes presupuestales o bienes financieros, bienes patrimoniales o materiales, o en su defecto, bienes, sí, de carácter humano, ¿no? O recursos humanos. Ahora, es importante señalar que estos bienes que tiene o de la cual puede administrar las entidades del Estado, se deben entender, obviamente, que están en relación al cumplimiento de los objetivos de la misma. Es decir, señor, si voy a invertir presupuesto, si voy a invertir recursos humanos o voy a invertir patrimonio, este tiene que estar en relación al cumplimiento de los fines que tiene la administración pública. Ah, señor, entonces qué chévere. Entonces debemos entender que si yo invierto, digamos, presupuesto o invierto patrimonio, debe ser para satisfacer el interés público. Además, que el interés público no solo se puede limitar muy bien. Debemos señalar incluso que las reglas por la cual se van a administrar los recursos de la administración pública tienen un presupuesto de legalidad, ¿sí? Ese presupuesto de legalidad, estimados amigos, o van a estar señalados por algo que se conoce como sistemas administrativos. Es decir, las actuaciones de gestión de procesos o las actuaciones, para ser un poco más sencillos o simplistas para explicar esto, podríamos decir, ¿sí?, que la actuación de gestión o de administración pública se va a dar en el marco de lo que regulan los sistemas administrativos, ¿sí? Estos sistemas administrativos, ¿sí?, van a estar determinados por 11. 11 son los sistemas administrativos. 5 sistemas que se van a dedicar a la gestión, ¿sí?, del presupuesto. O sea, el presupuesto también va a estar administrado, ¿sí?, por los sistemas administrativos. Vamos a tener al sistema de presupuesto, al sistema de tesorería, al sistema de endeudamiento público, vamos a tener al sistema de inversión y al sistema de contabilidad. 5 sistemas por las cuales el Estado sí ha determinado cómo se deben administrar estos. Tenemos un sistema encargado
de la gestión, ¿sí?, de recursos humanos. Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos a cargo de nuestros amigos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, o para los patas, como podríamos decir, Servil. Entonces, existe un recurso más en la confianza del caso, y obviamente yo le voy a dar a los amigos de CEFICAP un libro de contrataciones con el Estado que recién lo he adquirido, para quien me responda la siguiente pregunta: ¿quién se encarga de la gestión del patrimonio? O sea, del patrimonio público, de los bienes, sean muebles o inmuebles. A ver, ¿quién me responde eso? De verdad, si uno de ustedes me responde, doctor, esto es el documento que se encarga, o este es el sistema administrativo que se encarga de la gestión del patrimonio, yo lo paso a nuestros amigos de CEFICAP para que lo puedan compartir. ¿Quién se encarga de la administración de los bienes del Estado? Logística, ya, pero Ana, ¿logística a qué sistema pertenece? ¿Está cerca? Está cerca, para dinamizar un poco de la clase. Logística, me dicen por ahí. A ver. Sistema Nacional de Patrimonio. Rafael, no existe un Sistema Nacional de Patrimonio. Estás muy cerca. Listo. A ver, un minuto más. 5:40 cierro las preguntas y obviamente también cierro las consecuencias que responde. Superintendencia Nacional de Bienes del Estado. Hay que actualizarnos un poco. Ya estamos cerca. Se hace. Ya, cerca. Contraloría. Muy bien. Listo. Se acabó el espacio para responder. No, yo les estoy hablando del sistema, no les estoy hablando de la oficina, ¿sí? Muy bien. Entonces, tengo que señalar, estimados amigos, que el sistema que se va a encargar de la gestión, ¿sí?, del patrimonio, y recuerden esto es desde el 2019, es el Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Como profesor, el Sistema Nacional de Abastecimiento Público se encarga de la gestión de recursos patrimoniales. No es que el sistema de abastecimiento se encarga de la gestión del abastecimiento público, es decir, del CAP, o sea, del abastecimiento de bienes, servicios y obras. Sí, también, claro, podemos decir incluso que en esencia la labor del Sistema Nacional de Abastecimiento es el CAP. Sin embargo, es preciso señalar que el CAP también se va a encargar, dentro de una de las funciones que se le ha designado, ¿sí?, de la gestión del patrimonio público. O sea, de los bienes, ¿sí?, o sean estos muebles o inmuebles del Estado, en ambos supuestos o en ambos presupuestos. ¿Sí? Entonces eso como un dato importante, necesario de saber dentro de lo que es abastecimiento público. No les digo con esto que lo EC o la oficina de abastecimiento, la oficina de logística, se va a encargar de la gestión, ¿sí?, del abastecimiento público. No. Con esto estoy diciendo, ¿sí?, que la oficina o el Sistema Nacional de Abastecimiento tiene un área que va a prever la gestión de contrataciones con el Estado y otra que se va a encargar de la gestión del patrimonio. Obviamente en las oficinas estas van a ser representadas por el área de patrimonio, van a ser representadas por el área
de, lo vamos a llamar así, de gestión patrimonial, o a veces almacén, pero todos van a pertenecer independientemente al Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Eso como un dato, creo, importante, necesario de saber y conocer dentro de la contratación estatal. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender, por favor? Ahora, ¿qué pasó con la Superintendencia Nacional de Bienes del Estado? Muchos se preguntarán, ¿no? Nancy, Carlos, por ahí que respondieron. Muy bien, tengo que señalar que la Superintendencia Nacional de Bienes del Estado, SBN, tenía las funciones de administración antes de septiembre del 2019. En septiembre del 2019, si mal no me equivoco, por el decreto del legislativo 1279, se le otorga potestades y se le devuelve las potestades al Sistema Nacional de Abastecimiento en relación a la gestión del patrimonio. ¿Sí? Muy bien, entonces con eso un punto necesario, importante de saber y conocer dentro de la contratación pública. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Sí se me está escuchando de manera correcta, por favor? ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien. Gracias, Carmen. Gracias, Encina. No se preocupen. Voy a modo de resarcimiento de la clase del día de hoy, voy a pasar para todos los participantes que están conectados el libro de contrataciones con el Estado que recién lo ha adquirido, ¿sí? Del doctor Abanto para cada uno de ustedes. Eso a modo de compensación por las disculpas del caso por mi conexión, ¿sí? Sí, estamos bien, entonces yo voy a pasar a los amigos de CEFICAP el libro para que se los pueda compartir a cada uno de ustedes y puedan tener material general bastante didáctico en relación a contrataciones con el Estado. Muy Muchas bien, no, gracias, doctor. Se le no, escucha no, a muy usted. Gracias. Muy bien, Ángela muy bien, Correa. no. Muy bien, Ángela, disculpen primero las molestias del caso y se los paso. No, ¿sí? mil gracias a usted. Mil Listo, gracias a usted por la paciencia y la dedicación. listo, listo. Muy bien, seguimos. Ahora, ¿por qué es importante dentro del sistema de abastecimiento ir al tema de contrataciones con el Estado? ¿Sí? Muy bien. Para empezar, debemos señalar que las contrataciones con el Estado tienen una finalidad. O sea, en otras palabras, la contratación pública, estimados amigos, no es una finalidad. Entonces, les planteo una pregunta y espero su participación de cada uno de ustedes. El construir un hospital, un puente, un colegio, ¿es una finalidad del Estado o es parte de los sistemas administrativos? ¿O es una actuación de administración interna? Listo, un minuto para una pregunta. José, ¿qué opinas? ¿Un medio o un fin? La construcción de un hospital, de un colegio, ¿qué es? ¿Una finalidad? Finalidad del Estado, me dice Carmen. Epifanio me dice que es una necesidad. Ya, pero la pregunta son dos cosas. O es un medio o es un fin. Buenas tardes, Ángela Correa nuevamente. Es un Ángela, medio, comenta. es Es un un medio. medio, ¿Por qué, Ángela? porque mediante ese medio se puede lograr la mejora de la población o de la comunidad. Ya, excelente. Listo, muy bien, excelente, Ángela. La contratación pública, estimados amigos, para empezar, no es una finalidad, es un medio, como lo ha dicho nuestra amiga Ángela y como lo han dicho los demás de sus compañeros. O sea, es un medio por el cual se logran los fines de la administración pública. Señor, yo puedo inaugurar una obra como en muchos lugares o en muchos sitios lo han hecho.
Pero lo importante no es inaugurar una obra o construir un hospital. La finalidad es que el hospital sea funcional, que atienda pacientes. La finalidad de un colegio es que reciba alumnos para que puedan recibir clases. Entonces, la finalidad no es construir, la finalidad es que estos alumnos puedan ser atendidos o se puedan atender sus necesidades. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender? Entonces no hay que dejarnos mentir y hay que siempre tener un ojo crítico cuando a veces nos dicen, señor, estamos inaugurando una obra. Sí, pues qué bueno, pero la obra, la inauguración de una obra, ni siquiera es la mitad de lo que es la contratación pública. Es un acto más político que un acto eminentemente de contrataciones. O sea, hay que... Les estaba comentando y les decía que dentro de la contratación pública vamos a encontrar una serie de actuaciones administrativas. Estas actuaciones administrativas, estimados amigos, ¿sí? Se van a definir de múltiples formas, partiendo de una idea, que las actuaciones administrativas van a aterrizar algo que se conoce como función administrativa. Dentro de las actuaciones administrativas vamos a tener al acto administrativo, a los contratos administrativos, al hecho administrativo, vamos a encontrar, sí, a ver, ¿qué más tenemos? Vamos a tener, por ejemplo, a los reglamentos administrativos y a las actuaciones de administración interna. Entonces, pregunta, primero, dentro de las contrataciones con el Estado, ¿tenemos algún procedimiento administrativo? ¿Han escuchado alguna vez hablar de un procedimiento administrativo? Porque no se olviden que el producto de los procedimientos administrativos son el acto administrativo. Listo, pregunta, ¿han escuchado alguna vez un acto administrativo? O sea, algún procedimiento administrativo dentro de la contratación pública, ¿sí o no? Listo, les contesto. Sí. ¿Cómo que sí, profesor? ¿Que no hay ningún TUPA,
no hay ningún procedimiento sancionador, o por cierto, sí hay un procedimiento sancionador, pero no dentro directamente de la relación de contrataciones con el Estado. Entonces, ¿dónde, profesor, vamos a encontrar contratación pública? O, perdón, procedimiento administrativo, en la etapa de selección. Que la selección, profesor, es un procedimiento de contratación, de un procedimiento administrativo, efectivamente. Es un procedimiento administrativo muy especial. Es un procedimiento administrativo a través del cual la administración pública selecciona al mejor postor, si vamos a adentrarnos más en la contratación pública, en cuanto a las ofertas que presenta, en cuanto a calidad y precio. Claro, o sea, estamos en el lugar de decir, oye, mira, la contratación pública nos genera estas garantías. ¿Qué más vamos a encontrar dentro de las contrataciones con el Estado? Reglamentos administrativos, entendiendo la potestad o la función reglamentaria como aquella por la cual la administración pública se abastece de o prevé actuaciones materiales, hechos fácticos o actuaciones físicas del ejercicio normativo. En otras palabras, los reglamentos ayudan a materializar o a simplificar, ¿sí?, las reglas de contratación estatal. Y nos vamos a dar cuenta que si hacemos una revisión, una pequeña mira por los documentos de la OCE o por la página de la OCE, vamos a encontrar una gran cantidad de reglamentos, de directivas, de lineamientos. Sin miedo a equivocarme, podría afirmar que la contratación pública tiene una gran cantidad, una de las más grandes bases en cuanto a actuación reglamentaria. Debe entenderse por su gran situación o por su gran ejercicio material, normativo, legal de la contratación estatal. Si ustedes entran a la página de la OCE, van a encontrar una gran cantidad, por ejemplo, de directivas. Por ejemplo, vamos a encontrar lineamientos o directivas que estandarizan los procedimientos de contrataciones con el Estado. Vamos a encontrar, ¿sí?, una serie de directivas o lineamientos que van a regular un sinfín de cosas, desde el plan anual de contrataciones hasta cómo calificar, hasta cómo elaborar bases, expedientes técnicos, especificaciones técnicas. Dentro de la contratación pública vamos a encontrar contratos administrativos, claro que sí, claro. O sea, los contratos administrativos, por ejemplo, que son productos de la buena pro y materializan regulaciones o actuaciones contractuales, o sea, que perfeccionan y regulan el comportamiento, lo voy a llamar así, que regulan el comportamiento de las partes dentro de la ejecución contractual, es un contrato administrativo. ¿Qué más tenemos? Tenemos al hecho administrativo, que no es otra cosa más que la materialización o la consecuencia del otorgamiento de la buena pro. ¿Actuaciones de administración interna? Claro que sí. Por ejemplo, todas las actuaciones preparatorias son actos de administración interna. Sin miedo a equivocarnos, lo podemos afirmar así. Entonces, dentro de la administración y el ejercicio público, estimados amigos, vamos a tener una serie de actuaciones administrativas. Y profesor, ¿por qué es importante de hablar de las actuaciones administrativas? Porque si queremos entender la naturaleza pública de las contrataciones con el Estado, es necesario entender ello. O sea, no puede haber contrataciones con el Estado si es que no podemos entender de manera objetiva y efectiva, ¿sí?, el ejercicio estatal. O sea, cómo funciona. Como me decían mis amigos hace algunos años, cómo es la nuez, ¿no? Cómo funciona esto. O sea, eso hay que entender, eso es necesario de prever y es algo importante que debemos
entender dentro de la contratación pública. Muy bien, hasta acá alguna pregunta, una duda, alguna consulta. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender? Bueno, pese a que no me ven en la cámara, ¿sí? Pero espero que me puedan estar escuchando. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender, por favor? Sí, Listo, sí se le escucha bien, Ángela. listo, gracias, Ángela. Listo, listo. Entonces seguimos. Entonces, ahora hablemos un poco de cuál es la estructura de las contrataciones con el Estado. Primero, no se olviden que existe un marco regulatorio de la contratación pública. ¿Y cuál es el marco regulatorio de la contratación pública? Una de las leyes que tiene un estricto cumplimiento dentro de su regulación o dentro de su actuación pública son las contrataciones con el Estado. O sea, casi en la contratación pública todo está regulado, casi todo. O sea, desde, por ejemplo, los principios hasta las actuaciones más sencillas. Y entonces, eso me permite hablar de las etapas de la contratación pública. Primero, para que la contratación pública se pueda dar, primero tiene que existir una necesidad de satisfacerse, una necesidad en relación a bienes, servicios u obras. O sea, siempre. Listo. A ver, Rafael Ayala me pregunta, las bases administrativas. Debo entender que te estás refiriendo, Rafael, a las bases del procedimiento de selección. Constituyen actos del procedimiento. ¿A eso te refieres, Rafael? A ver, confírmame, por favor. Sí, ¿no? Te refieres a las bases de contrataciones, de las bases del procedimiento de selección. Excelente. Te diré que las bases son actuaciones anteriores, ¿sí? Antes del procedimiento de selección. ¿Cuándo inicia el procedimiento administrativo? Excelente pregunta, Rafael. El procedimiento administrativo de selección inicia con la convocatoria y concluye con, ¿sí?, el consentimiento de la buena pro. Ni siquiera con el otorgamiento, sino con el consentimiento de la buena pro. O sea, eso es la naturaleza de las contrataciones con el Estado. Ahora, hablemos un poco de qué se realiza y cuáles son las etapas. Pregunta, ¿cuántas son las etapas de las actuaciones de contratación pública? ¿O en qué etapas está dividido las contrataciones con el Estado? Allá, Epifanio me dice, esta parte puede desarrollar todo desde la necesidad. Ahora voy a hacer un recorrido por todo, Epifanio, para entender, ¿sí? Desde el inicio hasta el final. O sea, toda la ruta voy a trazarlo de manera rápida. Y espero sencilla y sobre todo entendible. Existen tres etapas de la contratación pública. Y no solamente para obras lo voy a explicar, Epifanio. Lo voy a explicar también para bienes y servicios. ¿Con qué inicia todo? Con una etapa que se llama actuaciones preparatorias. Primera etapa, actuaciones preparatorias. Dentro de las actuaciones preparatorias, que se van a definir en su mayoría como actos de administración interna, se van a realizar primero el requerimiento. O sea, la esencia de las actuaciones preparatorias, estimados amigos, es el requerimiento. Y en el requerimiento, ¿qué se hace? Se va a plantear lo que se quiere, la necesidad, el objeto de la contratación. Se va a determinar en este caso, ¿sí?, si la necesidad de la contratación pública va a ser destinada a obras, ¿sí?, o va a ser destinada a servicios. Se va a formular en este caso especificaciones técnicas, o sea, en el requerimiento se van a determinar algo que se conocen documentos, ¿sí?, del requerimiento.
O sea, son los documentos que van a determinar los tipos de necesidades que se pretenden suplir. En este caso, bienes, servicios u obras. Y los documentos van a ir variando. En el caso de bienes, ¿qué vamos a realizar? Especificaciones técnicas, no términos de referencia. Eso es algo que muy comúnmente se confunde dentro de la contratación pública. Confundir, ¿sí?, los términos de referencia con los bienes. No, no, señor, si yo voy a requerir como área usuaria bienes, voy a determinar las especificaciones técnicas. En el servicio, ¿qué se requiere? Términos de referencia. Y en las obras, expediente técnico. Ahora, estas especificaciones técnicas, expedientes técnicos o especificaciones o términos de referencia tienen que tener ciertas características. Por ejemplo, van a determinar el tipo o la finalidad pública que se pretende alcanzar, los objetivos, incluso dentro de los TDR o de las especificaciones técnicas o del expediente de obra, se establecen los requisitos del proveedor, ¿sí? Y los requisitos de calificación. Y esto es otra cosa que también se confunde dentro de la contratación pública. A veces creemos, ¿sí?, que en las contrataciones con el Estado es el comité o el OE quien determina los requisitos de calificación. Mentira. Los requisitos de calificación se determinan en el requerimiento. Lo único que hace el comité o el OE es viabilizar este requerimiento, estas condiciones establecidas dentro del requerimiento. O sea, esto como un dato bastante interesante, estimados amigos, dentro de la etapa de actuaciones preparatorias. ¿Qué otras cosas se realizan en las actuaciones preparatorias? Por ejemplo, se hacen los estudios de mercado. ¿Quién se encarga de los estudios de mercado? El órgano encargado de las contrataciones. ¿Sí? Para determinar la viabilidad o la finalidad de la contratación, el objeto de la misma. En esta actuación preparatoria se realiza el resumen ejecutivo de las actuaciones preparatorias. Y por último, ¿cómo termina? ¿Cómo sé que ya está expedito mi procedimiento para irme a contratación o a proceso de selección? Se emite el certificado de crédito presupuestario. O sea, el punto final para decir, señor, ya está listo el expediente, el término o el requerimiento en sí, es la certificación. O sea, es el gozne, ¿no? La puerta que inicia la etapa de selección. Sí pueden estar guardando sus preguntas, que al final las voy a responder todas. Muy bien. En la etapa de selección, estimados amigos, ya nos pasamos a otro momento. Y en este momento, mediante la etapa de selección, se busca seleccionar, como lo dice su nombre, a un proveedor a través de un procedimiento administrativo. Excelente, Rafael. Así es. O sea, los miembros del comité, o no te olvides que el órgano encargado de las contrataciones del Estado, que en muchos casos también selecciona, es más, te diría que en la mayoría de casos selecciona, solo verifican el cumplimiento, y más que verificar el cumplimiento, viabilizan en las bases, porque los que elaboran la base son los miembros del comité, si es que se está cumpliendo con los estándares que se determinan dentro del requerimiento. ¿Sí? O sea, es así las actuaciones de ejercicio estatal. Muy bien, en la selección se busca, ¿sí?, contratar al mejor postor, ¿sí? Se busca en mérito a qué?
acá debemos considerar dos cosas bastante importantes. El tipo de procedimiento de selección por el cual se pretende determinar el objeto de la contratación. En el caso, por ejemplo, montos, no hay que establecer montos. Esto es importante saber, porque dentro de la contratación pública, para saber qué tipo de procedimiento de selección vamos a llevar, es importante determinar cuál es dos puntos. Recuerden esto, la cuantía y el objeto. Cuantía, ¿cuál es el monto? Objeto, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de bien o servicio u obra que se pretende contratar? No se olviden que los montos año a año van variando en mérito a lo que establece la ley de presupuesto público. En el caso de bienes, ¿sí? Servicios y obras, se van a determinar, por ejemplo, la licitación pública y el concurso público para montos mayores a 400.000 soles en caso de bienes y servicios. No se olviden que servicios, estoy hablando de servicios en general, consultorías de obra y consultoría general, y en el caso de obras mayores a 2.800.000, ¿sí? Menores a 2.800.000, nos vamos a la adjudicación simplificada. En el caso de obras, hasta 36.800, que son montos mayores a 8 UITs. Y nos vamos a dar cuenta que dentro de la adjudicación simplificada, los montos para bienes y servicios son de 36.800 a 400.000. En caso de contrataciones directas, todo monto equivale a mayores a 36.800. En caso de comparación de precios, vamos a encontrar de 36.800 a 69.000. En caso de subasta inversa electrónica, es 36.800. ¿Sí? O sea, eso como un dato importante. Y en caso de selección de consultores individuales, ¿sí? Es 36.800 a 60.000 soles. ¿Sí? En mérito a eso, va a haber una serie de actuaciones que se van a dar dentro de la contratación pública, como la convocatoria, la recepción de, por ejemplo, la inscripción de participantes. No se olviden que él es participante cuando se inscribe un procedimiento de selección y es postor cuando presenta las propuestas dentro de la contratación pública. Sí, eso como un dato importante de saber y conocer. Otra cosa importante es que este procedimiento de selección, estimados amigos, tiene una etapa, por ejemplo, en el caso de adjudicaciones simplificadas. Y, por ejemplo, oigan, por favor, Jorge, por favor, tu micrófono, tu cámara está prendida, apágalo, muchas gracias. Sí, gracias. Va a tener etapas de observación y absolución de consultas. ¿Sí? Eso como algo importante saber y conocer. Hasta acá alguna pregunta. Listo. Y por último, estimados amigos, la última etapa dentro de las contrataciones con el Estado es la etapa de ejecución contractual, en la cual vamos a encontrar el cumplimiento del bien, del servicio o de la obra. En el caso de bienes, materializaríamos un contrato, ya sea de compra y venta; en el caso de servicios, un contrato de servicios; y en el caso de obras, un contrato de ejecución de obras. En este momento, ¿sí? A ver, Rafael me dice, quisiera que explique sobre el tipo de contrato a mano alzada. Ya, ahora voy a terminar y explico cuando hablamos de, más que de contratos a mano alzada, sino que en este caso vamos a hablar
cuando hablamos de mano alzada o, por ejemplo, hablamos de procedimientos a todo costo, ¿sí? O hablamos de entrega en mano, son más que tipos de procedimiento de selección, ¿sí? Y no es a mano alzada, no te olvides que es a suma alzada, y también vamos a hablar de precios unitarios, ¿no? Y esto van a ser los sistemas de contratación, ¿sí? O sea que básicamente van a determinar, ¿sí? Que básicamente van a hablar de las cantidades, ya sea en el número de bienes, de servicios o el tamaño de la obra, ¿sí? Muy bien, entonces voy a terminar un poco de la etapa de ejecución contractual para poder ir cerrando la idea. Muy bien, en esta etapa de ejecución contractual vamos a perfeccionar el contrato, ¿sí? O sea, en esta etapa perfeccionamos el contrato. Por ejemplo, en este contrato vamos a determinar las garantías, se va a perfeccionar el contrato de consorcio, se va a determinar, por ejemplo, la cuenta interbancaria, el documento que acredite las facultades para perfeccionar el contrato, y además que el documento cumpla, ¿no? Y el proveedor cumpla con los requisitos establecidos dentro de las bases y del requerimiento. ¿Sí? En esta etapa de contratación pública, de ejecución contractual, se pueden dar ciertas situaciones importantes de prever, como son, por ejemplo, la suspensión de plazos, la nulidad del contrato, las garantías, la garantía de fiel cumplimiento. Se pueden dar, por ejemplo, los adelantos, ¿no? Estos se van a dar cuando existe una necesidad, ¿sí? Por ejemplo, en caso de adelantos directos o por materiales, se pueden dar hasta por el 30% en el caso de bienes y servicios, y en el caso de obras directo y por insumos y o materiales. Va a haber modificaciones contractuales que se pueden dar dentro de la contratación pública, como es los adicionales, las reducciones, las ampliaciones de plazo y otras modificaciones que se puedan dar dentro de la contratación pública o dentro de la ejecución. Se pueden dar, por ejemplo, la aplicación de penalidades, incluso la resolución del contrato. Muy bien, entonces con esto, estimados amigos, he dado un recorrido así bastante rápido y espero bastante conciso sobre lo que es la contratación pública estatal, ¿sí? Entonces, a ver, si hay alguna duda o pregunta, estoy presto a resolverla. Igual, ni bien pueda mandarlo, el libro que les he ofrecido, lo voy a pasar a la dirección de Cefica para que se los pueda compartir a cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, consulta? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, gracias más bien por habernos hecho comprender un poco más acerca de las contrataciones del Estado. Listo, muchas gracias, Ángela. Gracias a cada uno de ustedes por su disposición y por el tiempo que se han dado para poder escucharme. Sí, bueno, otra vez reitero las disculpas del caso, no es mi costumbre llegar tarde ni poder dictar en estas circunstancias, pero bueno, a veces son situaciones que se presentan. ¿Sí? Muchas gracias a los amigos de Ceficap por la invitación y nos vemos en una próxima capacitación sobre contratación pública. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Muy bien, gracias a cada uno de ustedes.